Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Durante el foro OCDE México 2018, un futuro con crecimiento e inclusión, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos, presentó un informe con propuestas para enfrentar la crisis y fomentar el desarrollo. Continúan las propuestas en el legislativo para buscar soluciones a la crisis sanitaria en vías de la recuperación social y económica. La Comisión Permanente sigue recibiendo iniciativas de ley al respecto. Sin embargo, las ideas para fomentar la recuperación de México están surgiendo de diversos frentes. El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, participó en la conferencia virtual titulada Respuestas a la crisis del COVID-19, recomendaciones para México. Esta ponencia fue organizada por el Foro Jesús Silva Herzog Flores, nombrado así en honor a quien fuera secretario de Hacienda de nuestro país. José Ángel Gurría hizo un recuento de los esfuerzos realizados por la OCDE durante la crisis sanitaria. Desde el inicio de la crisis, en la OCDE hemos estado produciendo análisis, comparaciones, estimaciones estadísticas, imaginando, diseñando escenarios, perfiles de países, recomendaciones de políticas en toda una variedad de sectores. Y todo eso lo hemos puesto a disposición del público. Resaltó la importancia del trabajo desarrollado por algunos de los especialistas más relevantes a nivel mundial para emitir recomendaciones de políticas públicas en una variedad de sectores. Entonces ya hay 100 trabajos que proponen no solo diagnósticos, sino también recomendaciones de políticas sobre cómo responder al COVID. Nuestras estimaciones prevén que México sufrirá una recesión más marcada que otras economías de la región, por cierto, porque México es más abierto. México depende más del comercio. México depende más de las inversiones internacionales. Finalmente hizo importantes recomendaciones para que México salga fortalecido de la crisis. Entre ellas se encuentran la revisión de la política macroeconómica y financiera, el fortalecimiento del sistema de salud, así como del sistema de protección social, apoyos para las pequeñas y medianas empresas, fortalecimiento a la ciencia y la tecnología y robustecimiento del sistema educativo. Con relación a estas propuestas realizadas en uno de los encuentros llevados a cabo por el Foro Jesús Silva Herzog Flores, el Congreso de la Unión ha realizado diversas propuestas de iniciativas de ley enfocadas a la promoción de una recuperación incluyente y sustentable. Las propuestas impulsadas por las diversas fuerzas políticas a través de la Comisión Permanente y analizadas por el Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento del COVID-19 están enfocadas en la reactivación del sector económico, industrial, energético y de los rubros prioritarios como salud y educación. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Cuáles son las propuestas de los legisladores estatales para enfrentar la pandemia? Claudia Ivette García platicó con Leopoldo Domínguez González, presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Adri, buenas noches, muchas gracias. Pues te traigo una conversación pues realmente muy interesante. Déjame platicarte que recientemente, pues bueno, hay que preguntarse en el marco de la contingencia sanitaria, ¿cómo está cambiando la forma de legislar? Pero sobre todo, ¿qué esfuerzos legislativos se están llevando a cabo en los congresos locales de nuestro país? De esto platicamos con el diputado Leopoldo Domínguez, presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL. La mayoría de los estados han sesionado básicamente para respaldar a los gobiernos estatales en modificaciones y transferencias presupuestales, siempre buscando que el beneficio sea en el tema de salud. Muchos de los estados han transferido partidas, han modificado algunas leyes. Por primera vez, de manera histórica, los congresos locales están sesionando de manera virtual. Estamos utilizando herramientas tecnológicas que no utilizábamos y que hoy, bueno, sin duda, se convierten en parte de la nueva realidad que vivimos. En algunos estados ha habido polémica y debate
en cuanto al voto electrónico, en cuanto a la firma electrónica. Sin embargo, hemos avanzado. La recomendación es que no hagamos reformas a medias, es decir, que no digamos solamente las reuniones de comisiones son legales o solamente las del Pleno, ¿no? La propuesta incluso es de que se modifique en su totalidad este aspecto en la ley orgánica, y creo que ese ha sido el tenor. En este momento hay un tema que se está atendiendo prácticamente en todo el país, que es la armonización en el tema de violencia política de género, que ya se legisló en el ámbito federal y que hoy estamos atendiendo en los estados. Ojalá y pronto, pues las 32 legislaturas tengamos ya armonizado nuestro marco jurídico. Es un trabajo arduo porque afecta cuando menos a 8 leyes locales: ley electoral, derechos humanos, justicia, y hay estados donde se genera cierta polémica, en otros afortunadamente ya se aprobó. Sin duda, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, que lleva más de 12 años en funciones, es un foro donde las 32 entidades federativas pueden debatir y buscar coincidencias. Resulta indispensable que nuestros congresistas trabajen en la construcción de una agenda legislativa común que le dé prioridad, Adriana, a estos temas que le urgen a México. Sin duda son temas necesarios. Muchas gracias, Claudia Ivette García. Pues ya estamos con nuestra experta en temas financieros, ya estamos con Alicia Salgado. Alicia, desaparecer los 44 fideicomisos, ¿cuáles serían los pros y los contras? Bueno, en realidad es una iniciativa de ley que ha sido congelada. Creo que debemos partir de ello desde el momento en que la iniciativa fue presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Ese mismo día empezaron a tener pues una fuerte crítica hacia la desaparición de los fideicomisos por la afectación directa que tendría para muchos de los programas de gobierno. Partamos de uno que creo que fue decisivo, es el caso del FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres. Este fideicomiso se constituye con aproximadamente el 0.6% del presupuesto por año, y esos recursos se afectan en el fideicomiso para hacer frente a contingencias climatológicas. Ahorita tenemos una fuerte tormenta tropical que puede devenir en huracán, por ejemplo, ya está en capacidad ciclónica en la zona del sureste, y eventualmente el daño a la infraestructura física que produce, no solamente a veces lamentablemente contingencias humanas, sino particularmente la infraestructura física, no se complementa fácilmente, aun cuando los estados deben tener sus propios seguros de desastre. Y en estas condiciones, el simplemente decir se desaparece y se va a crear un programa que va a definir la Secretaría de Hacienda, pues generó una fuerte reclamo de todos los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Este es un caso. El otro caso que también ha sido muy comentado es la desaparición del fondo cinematográfico. Prácticamente no hay película en México que se realice sin apoyo de este fideicomiso, precisamente porque en nuestro país no tenemos las capacidades que tiene la industria de Hollywood, y en gran medida el apoyo de estos fideicomisos te generaba la posibilidad de presentar obras cinematográficas que muchas veces compitieron siguen compitiendo en los festivales internacionales, y de donde han salido grandes producciones ya de tipo comercial. O sea, es un impulso importante. Y la tercera, que tiene que ver con ciencia y tecnología, pero también con atención a víctimas, con programas educativos, con programas de becas. En realidad fueron afectados serían afectados estos 44 fideicomisos, pero los recursos en sí mismos no te generarían una gran solución, y sí abrirían boquetes importantes en las propias finanzas públicas, al grado de que el propio secretario de Hacienda y Crédito Público comentó, en el caso, por ejemplo, de ciencia y tecnología y de otros, que aun cuando desapareciera
y quiere decir que no han quitado el dedo del renglón. Estos fideicomisos encontrarán la forma de meterlos adecuadamente en la estructura del gasto, en la estructura presupuestal, para que no falten los recursos ni a las instituciones de educación superior, como es el caso del Colegio de México, del Instituto de Chapingo, del Instituto Politécnico Nacional y también del CIDE, que son casos muy notorios a los cuales afectas no solamente en los programas de investigación, sino inclusive en los programas de becas educativas para personas de bajos recursos que reciben estas instituciones. Y curiosamente, una gran parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador fue educada gracias a ese fideicomiso que te permitía pagar la beca del Colegio de México, ¿no? Ese es un tema que hay que considerar. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un compromiso de Parlamento abierto que esperemos se concluya o se realice una vez que la Comisión Permanente tenga su primera sesión formal. Hay mucha presión para que lo haga, no lo ha hecho debido a la pandemia. Sin embargo, podría haber un periodo extraordinario en el que se plantearía como uno de los elementos importantes a discutir a partir de un Parlamento abierto y después llevarlo ya a la discusión legislativa. Alicia, muchas gracias. Sería muy grave desaparecer estos fideicomisos, ya que son recursos que se dispersan para distintas necesidades que requiere el país. Gracias, Alicia. Gracias a ti. Y ahora vamos a ver las entrevistas que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Mientras familias mexicanas se enfrentan con angustia la más severa crisis económica de la historia del planeta, hay funcionarios de la alta burocracia de los organismos autónomos como la COFESE y el INE que gastan hasta 170,000 pesos mensuales, un vehículo y bonos hasta por 12,000 pesos para comidas. Eso sí, todo rigurosamente al mes. Obviamente devengan un salario superior al del presidente de la República, pero ¿cómo frenar estos abusos? De ello vamos a platicar con el senador Cruz Pérez Cuéllar y los diputados Benjamín Robles Montoya y Sergio Gutiérrez Luna. Escuchemos al senador Pérez Cuéllar. Tenemos que hacer nosotros un análisis jurídico. Está el ejemplo de la COFESE, que ya se le ha concedido la posibilidad de estar ganando más que el presidente. Ahora que todo el mundo, pues está, la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos apretándose el cinturón, gastando menos, viendo cómo organizarse frente a esta terrible pandemia mundial que nos está afectando. Y mientras eso sucede, tener funcionarios que están pues actuando de esta manera tan irresponsable, me parece que es algo lamentable. El presidente ha dicho bien que hay que revisar jurídicamente si tenemos alguna falla en las reformas que hicimos para pues corregirlas y que realmente todos nos apretemos el cinturón. Son tiempos de apretarnos el cinturón y nosotros vamos a estar insistiendo para que sea una realidad que nadie gane más que el presidente de la República. Escuchemos al diputado Benjamín Robles Montoya. Yo creo que deben entender que estos sueldos altísimos, creerse parte de una burocracia dorada, no va con estos tiempos. Hoy lo que va es estar del lado de la gente y actuar con mucha humildad, y no puedes pensar que ser parte del servicio público en este país te hace ser parte de una clase privilegiada. Eso a lo mejor era en sexenios pasados, que se veía como la forma hasta de resolver la vida tuya y la de tus próximas generaciones. Hoy no es así. El presidente de la República ni siquiera está inventando. López Obrador lo planteó desde hace muchos años, está en sus libros más recientes, esa idea de que hay que vivir como servidor público en la justa medianía, y es una tristeza que no lo entiendan los ministros de la Corte, y es una tristeza que no lo entiendan los que están en los órganos autónomos. Escuchemos al diputado Sergio Gutiérrez Luna. Creo que poco tiene que ver la autonomía con los sueldos. Y digo poco porque si tuviera que ver si se estuviera proponiendo o se les pidiera que bajaran sus sueldos de manera drástica a cantidades de 80% menos, 90% menos, y eso no es así. El sueldo del presidente, como todos sabemos, es de 108,000 pesos, que es el tope máximo constitucional que está para todos los servidores públicos. Esos órganos son parte del Estado mexicano, no son una república independiente. Y segundo, pues modificar la Constitución para que ya no haya ningún resquicio legal
para que esto pueda ser verdaderamente efectivo, que nadie gane más que el presidente. En mi vida periodística es muy difícil relatar hechos como los que estamos viviendo ahora. Millones de personas en el país sufren por llevar sustento a sus familias en estos momentos de una grave crisis económica. Mientras la burocracia dorada tiene salarios intocables, la mayoría de los mexicanos vieron mermados sus salarios y otros simplemente los perdieron. No es justo, de verdad no es justo, que mientras unos viven dramas, otros gozan las ventajas salariales de algunos organismos autónomos que son auténticamente elefantes blancos. Estamos de regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros y esta noche se encuentra vía Zoom aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Miguel Ángel Lucero del Partido del Trabajo. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí saludándonos desde la sana distancia. Actualmente me encuentro en mi ciudad natal, en Durango, Durango. Senador, gracias por estar con nosotros. Usted preside la Comisión de Minería dentro del Senado de la República. La minería es una industria que genera más de 300,000 empleos directos, además de 2 millones aproximadamente de empleos indirectos, contando construcción y otras cosas que se derivan de la minería. Además, es una industria que tiene salarios muy bien remunerados. Platícanos sobre la relevancia que tiene este sector. Bien, la relevancia es tal que prácticamente todo lo que nos rodea, en lo que estamos sentados, las paredes, los implementos tecnológicos que estamos utilizando, todas las herramientas, pues tienen su origen en una cadena que proviene pues directamente desde la minería. Desde ahí su relevancia y de ahí la importancia de esta reactivación que se da a la industria minera en estos momentos de pandemia. Senador, con este semáforo rojo, ¿ya se considera la minería como una actividad esencial? ¿Ya se está reaperturando este sector? Así es, tenemos información de Camimex que ya entre el 95 y el 100% de toda la minería al día de hoy ya está reactivada. Estas son excelentes noticias. Tenemos dentro de la sectorización que se hizo hace más de un mes por parte de las autoridades de salud, pues se veía que en algunos municipios, debo decirte que estamos casi en 200 o un poquito más de 200 municipios del país, y en algunos de estos municipios ni siquiera se tiene un solo caso de COVID. Entonces esos municipios pues están en verde o en naranja. Sin embargo, pues el semáforo estatal pues, nos dice prácticamente que todo el país es rojo. Pero esto, pues, con las medidas adecuadas que sí se están teniendo por parte de los concesionarios mineros, de los dueños mineros, pues hace que esta actividad ahorita ya sea segura para los trabajadores. Senador, el sector minero aporta 4 puntos del Producto Interno Bruto del país. ¿Tienen ustedes algún plan de trabajo para incentivar la minería dentro de la comisión? Sí, mira, yo te recuerdo que nuestra labor es legislativa, básicamente. Dentro de esto, pues estamos realizando continuamente reuniones con la industria minera, tanto con los grandes mineros como con los medianos y los pequeños. Y estamos pidiendo que pues, nos hagan llegar las necesidades que ellos tienen. Muchas de estas pues, vienen con respecto a cargas impositivas que han tenido a raíz de que se quitaron algunos apoyos que se daban, como por ejemplo en el caso de la exploración. Entonces, estamos escuchando a los sectores, estamos defendiendo a la industria minera, pues en todo lo que compete pues a nuestra comisión, ¿no? Estamos muy en contacto por ahí con la comisión de, de
de ecología y medio ambiente, puesto que por ese lado es por donde le llegan muchos impactos negativos a la minería y estamos nosotros en una continua comunicación, tenemos por ahí pendiente un parlamento abierto para escuchar los expertos de ellos y pues nosotros llevar los expertos en minería, en áreas de geología, pues para que se debatan, ¿no? Y se llegue a las mejores conclusiones. Senador, qué bueno que lo menciona. Efectivamente, la minería se ha satanizado por creer que son contaminantes, pero bueno, en México se han dado ya prácticas importantes en donde se cumplen todos los procedimientos de medio ambiente y hay minas que tienen las mejores prácticas ya internacionales en donde hay cero contaminación, todas cuentan con sus propias presas de jales, donde no tienen que tener agua propia. Entonces, ¿qué funciones va a tener el Senado para desestigmatizar esto de la minería? Bien, pues es informativo básicamente y por ahí estamos trabajando en una nueva ley minera que va a incluir algunos de esos aspectos. Debo decirte que la minería es una actividad que se encuentra más regulada dentro de todo el sector productivo. Cumple con 16 leyes, cumple con 9 normas oficiales que van a asegurar pues prácticamente desde los trabajadores hasta el medio ambiente. Sin embargo, basta que se dé un solo accidente, que muchas veces es incluso ajeno a la propia minería, para que pase lo que tú estás diciendo, que se satanice. Ahora se tiene la imagen de la minería, pues como la que se tenía a principios del siglo pasado, ¿no? Esta minería con esclavos, donde se les trataba mal, donde se les explotaba, donde prácticamente se vivió en esclavitud, como lo vemos en algunas lugares de sitio, en algunos museos de sitio como la mina El Edén que está en Zacatecas, y todavía hay gente que piensa que la minería es de esta manera, cuando pues hoy la minería trabaja con los estándares más altos, los mineros usan los equipos punta en tecnología para su propia seguridad y protección. Las industrias mineras, al cumplir estas leyes y estas regulaciones, pues cuidan mucho el impacto ambiental, puesto que cualquier descuido puede significar problemas muy serios para esta mina, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en nuestro quehacer legislativo, pues básicamente es lo que estamos nosotros protegiendo y defendiendo todos los días. México es uno de los 10 principales países en donde se explotan los minerales a nivel subsuelo, no solamente minerales conocidos como la plata o el oro, sino el cobre y muchos otros más, minerales que benefician a varias industrias. ¿Cómo van a difundir esta información? Porque en México se desconoce tal relevancia. Así es, tiene que ser un trabajo conjunto, tanto de las propias empresas que den a conocer la nueva cama de la minería, la nueva cara que tiene la minería en este país, donde se hable justamente de la protección que se da hacia los mineros, el impacto que tiene sobre las comunidades, un impacto positivo. Debo decirte que donde existe una mina y por alguna razón deja de existir, prácticamente las comunidades, los poblados se convierten en pueblos fantasmas. La gente tiene que irse porque ya no hay fuentes de ingreso. Debe de decirse lo que se hace por el medio ambiente, debe de decirle incluso lo que en esta pandemia ha representado, ¿no? Debo decirte que en Oaxaca, en Zacatecas, el Grupo México ha abierto hospitales COVID que están a la disposición de toda la gente. Entonces, el impacto es positivo. Ya no hablar de los sueldos que reciben los mineros, que son de los más altos, las prestaciones que reciben, que también son muy importantes. Entonces, es muy significativo el impacto. Hay un impacto mucho más positivo que negativo sobre las comunidades. Senador, qué bueno que lo menciona, el tema del desarrollo que contrae este sector en muchas comunidades, municipios donde hay minería, se han desarrollado carreteras, escuelas y se crea una economía de escala relevante. Hay que impulsar esto desde el Senado, ustedes lo están haciendo y me imagino que de la mano de los ecologistas que muchas veces impiden y son los principales oponentes de estos desarrollos. Así es, no podemos decir que están oponiéndose. Digamos que ellos están en su trabajo. El trabajo de ellos es cuidar el medio ambiente y es tan importante como cuidar la minería. Tenemos que trabajar juntos. Primero para desmitificar, para decir el impacto positivo que tiene la minería, incluso sobre el medio ambiente, porque debo decirte que uno de los más grandes forestadores de este país es la industria minera.
básicamente la industria minera siembra más árboles que cualquier otra industria en este país. Entonces hay un impacto positivo, hay un impacto que tal vez no se ve, pero la gente que se dedica a la minería pues tiene un sueldo y deja de hacer actividades que pudieran ser entre contraproducentes contra la ecología y contra la misma sociedad, ¿no? Entonces, el tener un empleo bien pagado, pues te genera un impacto siempre positivo en todo sentido en las comunidades. Muchos beneficios tiene esta industria, los sueldos bien remunerados, el comercio y lo que se deriva de la construcción, las escuelas alrededor de esta industria. También evita mucho la migración. Senador, derivado de este plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, se menciona que van a desaparecer varias subsecretarías. Dentro de la Secretaría de Economía existe la Subsecretaría de Minería. ¿Ustedes han platicado para que esta subsecretaría no desaparezca o de qué forma pueda transitar esta subsecretaría? Es una plática que tenemos por ahí pendiente con el presidente de la República. Yo pediría que no nos adelantásemos, ¿no? Yo creo que el subsecretario Quiroga ha hecho muy buen trabajo al frente de esta subsecretaría y pues no creo que vaya a desaparecer. Al contrario, tenemos que fortalecerla y buscar la forma de convertirla en una secretaría y no en una subsecretaría. Si bien las funciones que ésta puede realizar pueden ser absorbidas por la Secretaría de Economía, pues es ideal que exista esta secretaría para que atienda de manera prioritaria a la industria minera. Sin duda, senador, un gran trabajo el que se ha hecho desde su comisión, gran relevancia el sector minero para fomentar la actividad económica de este país. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.